Hola a todos y todas. Nos encontramos en la clase de electiva 3, Género y Sociedad, lo correspondiente a la semana 13 al 17 de abril. Continuamos con nuestro recorrido histórico, las relaciones de género a través de la historia, y nos centraremos en el siglo XXI. El siglo XXI, la época actual, lo que estamos viviendo, los retos, los desafíos que tenemos, y con esto cerraríamos la parte histórica. Creo que el siglo XXI arranca con una igualdad inconclusa. Hombres y mujeres no tenemos los mismos derechos, hombres y mujeres no disfrutamos los mismos derechos. Arrancamos un siglo XXI en donde las mujeres hemos tenido que lucharnos el ingreso a diferentes espacios que históricamente han sido masculinizados. Mujeres, como lo hemos visto a través de la historia, que cada vez tienen brechas mucho más largas. Algunas se han venido aminorando, pero otras siguen muy latentes, siguen muy presentes. Hombres que han empezado a ingresar en el mundo también de lo femenino, esos derechos que históricamente se les fueron negados y que históricamente, de los lugares que históricamente fueron apartados. La construcción de una manera distinta de identidad que no se centra en las relaciones heteronormativas en un siglo XXI que aflora este sentimiento, quizás retraído, mutilado por muchas décadas y por muchos años, como lo vimos en el recorrido histórico. Y quizás uno de los elementos más fuertes del siglo XXI, y es cómo las brechas digitales tienen una mirada de género, es decir, el acceso a las comunicaciones, a las telecomunicaciones y a los nuevos inventos se convierte en un reto en el siglo XXI desde la mirada de hombres y mujeres. Y creo que el gran interrogante para el siglo XXI es qué se espera de los hombres y qué se espera de las mujeres. El siglo XXI entonces nos marca un elemento muy fuerte y es seguir trabajando en un elemento muy fuerte y es el respeto por otras y otros sin importar el género. Y creo que ahí tenemos una deuda histórica muy fuerte en cómo el respeto nunca fue un estandarte ni para las mujeres ni las personas con una identidad de género distinto a las heteronormativas. Y esa es una deuda histórica que tendremos que saldar en el siglo XXI. Entonces quiero referirme acá a un tema que son las violencias de género. Las violencias de género no son otra cosa que aquellas relaciones en que se quiere aminorar, incluso matar o destruir al otro. En este caso pueden ser destruir a hombres, destruir a mujeres o destruir a las personas por razón de su identidad o de su orientación sexual. ¿Vale? En esto quiero ser clara y es que las violencias de género no están cerradas únicamente a las mujeres. Recuerden que también hemos encontrado cifras de hombres que son maltratados por las mujeres y ya un tema aún más fuerte de la violencia sistemática y asesinato sistemático a personas por su razón de su orientación sexual. Sin embargo, hay una vertiente de las violencias de género y es que las cifras siguen siendo aún más dramáticas cuando hablamos de violencias de género, de violencias contra las mujeres, perdón. Entonces podemos decir que las violencias contra las mujeres son una vertiente de las violencias de género en donde encontramos el mayor ejercicio de querer establecer relaciones de poder en contra de las mujeres. Esas violencias contra las mujeres se pueden dar por la edad. No es lo mismo una violencia en contra de una niña que generalmente está atravesada por herramientas de abuso físico y sexual a una violencia, por ejemplo, de una joven que está muy atravesada por el tema de la manipulación sexual o de las personas mayores, que son más, las mujeres mayores son más vistas, digamos, desde el ejercicio o son maltratadas más desde el ejercicio psicológico, incluso económico y patrimonial. Ya vamos a ver más adelante cada una de estas. Existe una violencia de las mujeres por su posición social. A veces creemos que las violencias contra las mujeres se dan únicamente en los estratos bajos y en los estratos altos también, solamente que se calla. Digamos, a las mujeres de clases altas prefieren ocultar esto por pena, digamos, por no ser estigmatizadas por el resto de la sociedad. Se da por temas de raza, como lo vimos, digamos, no es lo mismo ser una mujer negra, ser una mujer y una mujer indígena en una sociedad tan marcadas por los estereotipos de una sociedad occidental blanca, burguesa y demás. Se dan también por el tema de la identidad cultural, digamos, me pienso mucho, por ejemplo, acá en las mujeres que pertenecen a digamos, alguna tribu urbana o este tipo de cosas y como también son, digamos,
se reproducen allí las relaciones de poder, en donde las mujeres también son muy marcadas por las violencias. El tema de condiciones especiales, mujeres con discapacidad o cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad. Y el tema candente de las violencias contra mujeres es que siempre es realizada por un hombre. Ustedes se preguntarán, pero yo he visto mujeres que maltratan a otras mujeres, incluso las golpean. Por ejemplo, una señora que tiene su otra mujer que le hace, digamos, sus aseos, las labores del aseo en la casa, y las maltratan, las golpean y demás. Eso lo categorizamos como una violencia de género. ¿Listo? Las violencias contra las mujeres son ocasionadas básicamente siempre por un varón. El maltrato de un hombre hacia una mujer. Bueno, vamos a entrarnos entonces en los tipos de violencia de género. Entonces dirán, ¿entonces existen otros tipos de violencia? Claro que sí. Por ejemplo, las colectivas, que cuando hablamos de una masacre, un desplazamiento, unos asesinatos colectivos. O por ejemplo las autoinfligidas, cuando a través de desórdenes de la autoestima y la personalidad nos hacemos daño nosotros mismos. Aquí no, aquí hablamos de las violencias de género, que como lo decíamos anteriormente, son aquellas ocurridas por razón de tu sexo, o de tu orientación sexual. Y digamos que aquí el reto para el siglo XXI es muy fuerte. Las violencias físicas, digamos, son día a día, y ustedes pueden encontrar datos de cómo las mujeres, hombres, mujeres y personas de los sectores LGBTI denuncian todos los días que fueron agredidas, que son golpeadas. Este tema del confinamiento también ha disparado las denuncias de violencias de género. Cuando hablamos de violencia física, es aquella que intenta acabar con la otra persona a través del maltrato físico. Golpes, cachetadas, empujones, cada vez va acrecentándose un poco más, ejercicios sostenidos en el tiempo hasta llegar a la muerte. Y acá me quiero referir a un caso súper importante, es el reto que tenemos con las poblaciones LGBTI, que aún son sometidas a ejercicios de tortura. Se han encontrado casos en clínicas, digamos, de tratamiento, entre comillas, ese tratamiento para volver a las personas LGBTI nuevamente a patrones heteronormativos. Entonces, en Ecuador, en Estados Unidos, en Brasilia, en algunas partes de Jamaica se han encontrado clínicas que se dedican a hacer estos ejercicios. Entonces, electrochoques, las encierran y las encadenan por un tiempo prolongado. Mujeres que se han declarado su identidad masculina y las obligan a prostituirse supuestamente para que vuelvan a tener patrones femeninos. Mutilaciones, bueno, hay muchísimas cosas. La violencia psicológica básicamente es una de las más fuertes. ¿Por qué? Porque no se ven los golpes, no se ve el maltrato, pero sí el día a día hace que la otra persona pierda, digamos, su autoestima y su razón de ser. Entonces, la violencia psicológica no es únicamente un hombre que está todo el tiempo diciéndole a una mujer es fea, nadie se va a fijar en ti. No, ahí encontramos también mujeres que hacen sentir mal a su pareja, la ridiculizan delante de otras personas, las hacen quedar mal. Ese comportamiento es que, ay, mi marido si no sirve para nada. Eso es una violencia psicológica verbal. En este sentido también la población LGBTI se tiene un reto con esta población, porque en esa violencia psicológica y emocional lo primero que se pierde es la red de apoyo familiar. Los familiares sienten que no saben cómo manejar el tema, los abandonan, los desprecian, los alejan, los ignoran, prefieren no hablarles, incluso los echan de sus casas. Tenemos la violencia sexual, ahí no me va a tener mucho, pero básicamente es acabar con el otro a través del uso de la fuerza sobre el derecho sobre su cuerpo. Y recuerden que no únicamente hablamos de penetración, el hecho de que un hombre en la calle le coja la cola a una mujer, eso es violencia sexual, ¿sí? Es una agresión sexual, porque no lo está haciendo bajo el consentimiento de la otra persona.
Y aquí nuevamente la población LGBTI tiene, digamos, tenemos una deuda histórica con ellos en el tema de cómo su cuerpo ha sido utilizado como arma violenta todo el tiempo. Entonces, creemos que porque tiene una orientación distinta podemos acceder a ellos sin ninguna contemplación. La violencia económica aquí básicamente tiene que ver un poco con el manipular, digamos, el dinero que le ingresa a una persona. Y no me refiero únicamente a algo que hemos ganado históricamente las mujeres, y era que nosotras podíamos trabajar, pero el dinero, ¿qué se hacía con el dinero? Pues el hombre era el que decidía. Aquí hemos tenido una ganancia, pero aún encontramos ejercicios de manipulación muy fuerte. Entonces, el hombre que le dice a la mujer que lo acaban de robar, que nunca tiene para nada, nunca provee en su casa, y la mujer es la que tiene que pagar todas las cuentas. Eso es violencia económica. O una mujer que le dice a su pareja, nunca, no tengo para esto, no tengo para lo otro, pero tiene para artículos de consumo. Eso es violencia económica, cuando no hay una concertación entre las partes sobre qué hacer con el dinero que entra a un ejercicio colectivo como puede ser el hogar. Un ejemplo aquí también muy sencillo es el tema de la prostitución. Entonces, un proxeneta que se queda con una parte del ejercicio de las personas, y recuerden que en la prostitución encontramos de hombres, mujeres y también personas de la población LGBT. La violencia patrimonial, y es básicamente de lo que siempre hemos hablado, y es aún, digamos, esa manipulación y ese derecho aún no ganado frente a poder ser dueñas de muchas cosas, apenas finalizando el siglo pasado, y cómo las mujeres podemos ser dueñas de nuestras tierras, de nuestras propiedades. Pero hay una violencia muy fuerte, y es hombres que manipulan a mujeres: si usted me deja, me quedo con la mitad y no le vuelvo a dejar, o me quedo con toda la casa, y muchas de esas veces casa ha sido la lucha de años y años, y pues uno en el amor eterno cree que no tiene que generar, digamos, acuerdos firmados por la ley, no diga esto 50 es tuyo, el 50 es mío, o no, la casa la compré yo y esto no entra en el lucro familiar, sino que esta es mía. Digamos que hay muchos elementos muy fuertes de mujeres que prefieren quedarse en esa violencia sistemática solamente por no perder algo que compraron con la lucha de todos sus años. La violencia social, y básicamente tenemos que ver acá con, digamos que hay dos elementos, y es como la sociedad también hace un ejercicio de aislamiento, digamos, de que tú, cuando, digamos, reproducimos esos roles y esos estereotipos en donde, oiga, qué feo que una mujer esté tomando, pero el hombre sí se ve bien. O, ay, pero qué horrible que este hombre sea tan amanerado, desconociendo pues que puede tener una identidad totalmente distinta, y hacemos chistes pendejos y nos burlamos de esas personas en la calle. Pero también la violencia social, perdón, tiene que ver cuando manipulamos a nuestra pareja, hombre o mujer, para que empiece a perder ese lazo social. Los alejamos de los amigos, es que tus amigos no me gustan, es que prefiero que salgas siempre conmigo, y cuando nos damos cuenta, la relación alrededor mío ya no hay nadie. La violencia simbólica, que tiene que ver un poco más con el ejercicio, es una de las más difíciles de transformar, y tiene que ver con los medios masivos de comunicación y de cómo utilizamos el cuerpo de la mujer y el hombre para reproducir roles, estereotipos de género, que eso fue lo que vimos un poco en el primer corte. No me voy a tener tampoco mucho ahí. La violencia institucional, y ahí es muy fuerte el tema de las barreras de acceso de funcionarios y funcionarias, de las personas que atienden en las instituciones. Seguimos encontrando personas que cuando la mujer va a denunciar un ataque sexual, lo primero que le dicen: pero usted cómo iba vestida, ¿no? Como si eso justificara el hecho que te hubieran abusado de ti. O personas que van y dicen: pero pues usted es un hombre que hace vestido de mujer, desconociendo, digamos, todo el tema LGBTI. En el tema LGBTI creo que es donde tenemos los mayores retos. Les dejo esta diapositiva, que considero que les puede ser bastante interesante para trabajar de fondo este tema de los tipos de violencia, y van a encontrar todo un informe sobre qué se ha hecho y qué sigue pendiente para esta población.